La sala de orientación de la Academia Militar Galáctica bullía con el nervioso murmullo de 200 especies, y el profesor Belnix ya se arrepentía de su decisión de impartir la asignatura de introducción a la teoría del combate a los cadetes de primer año. Se ajustó las membranas auditivas y observó el anfiteatro con lo que esperaba que fuera una mirada intimidante. Filas y filas de tentáculos, exoesqueletos y diversas configuraciones de extremidades llenaban las gradas. Había Korvath con sus brazos de triple articulación, un grupo de Fellner, cuyos patrones bioluminiscentes parpadeaban ansiosamente, e incluso un Cranid cuyo aliento tóxico requería una sección de asientos especialmente ventilada. Bienvenidos, comenzó Valnix, con su voz amplificada por toda la sala, a la teoría del combate 101, donde la mayoría de ustedes aprenderán que todo lo que creían saber sobre la guerra es adorable y trágicamente erróneo. Unas cuantas risas nerviosas recorrieron la multitud. Bien, el miedo y el humor hacían que los alumnos prestaran atención. Ahora, antes de empezar, necesito establecer algo crucial. Sacó una pantalla holográfica que mostraba un mapa estelar con clasificaciones de peligro. La galaxia está dividida en varias categorías planetarias basadas en sus índices de hostilidad. Los mundos de clase 1 son paraísos ajardinados donde el depredador más peligroso es algo que podría causarte una leve erupción cutánea. Los mundos de clase 10 son donde las pesadillas van a morir. Amplió una sección del espacio que brillaba con un rojo siniestro. Los mundos de clase 12, sin embargo, son lo que llamamos mundos de muerte. Planetas tan catastróficamente hostiles que el mero concepto de evolución se convierte en un deporte sangriento de gladiadores. Gravedad que aplasta los huesos, atmósferas que corroen el metal, depredadores que cazan en manadas coordinadas, enfermedades que reescriben el código genético por diversión. Un cadete de Pelex levantó 3 de sus apéndices superiores. Profesor, ¿los mundos de muerte son teóricos? Quiero decir, seguramente ninguna especie sensible podría evolucionar en tales condiciones. Velnix sonrió mostrando demasiados dientes. Una excelente pregunta, cadete Trexus. Hasta hace 73 ciclos, todos creíamos exactamente eso. Los habitantes de los mundos de muerte eran el tema de las historias de miedo que los padres contaban a sus hijos para que se portaran bien. Monstruos de mundos imposibles. Hizo una pausa para crear un efecto dramático. Entonces encontramos la Tierra. La palabra quedó suspendida en el aire como una maldición. La Tierra hace que la clase 12 parezca un centro vacacional. Tiene patrones climáticos que pueden arrasar ciudades. Placas tectónicas que redecoran regularmente el paisaje. Una atmósfera que es un 5 oxígeno corrosivo y más formas de morir que estrellas hay en el cúmulo local. Y, sin embargo, de alguna manera imposible, una especie no solo sobrevivió allí, sino que prosperó. Se llaman a sí mismos humanos. Valnix notó que varios cadetes intercambiaban miradas escépticas. Perfecto. Ahora el Consejo Galáctico, en su infinita sabiduría, decidió que, dado que los humanos habían desarrollado recientemente viajes más rápidos que la luz y estaban ansiosos por unirse a la comunidad interestelar, debíamos permitirles asistir a nuestra academia militar. Ya sabes, como gesto de buena voluntad, intercambio cultural, ese tipo de tonterías diplomáticas. Sacó una imagen en la pantalla holográfica. Mostraba una criatura bípeda con piel suave, visión binocular y una alarmante falta de armas naturales. Sin garras, sin sacos de veneno, sin blindaje, solo carne blanda y vulnerable envuelta alrededor de un endoesqueleto. Así es como se ve un humano. Poco impresionante, ¿verdad? Parecen tan peligrosos como un pudín de Filion. Cuando llegó la primera delegación humana, la mitad del consejo pensó que era una broma. Esas frágiles criaturas procedentes de un planeta de pesadilla. Un cadete de Crane, cuyo nombre Valnix no podía pronunciar sin dañarse las cuerdas vocales, hizo una pregunta con un clic. Entonces, ¿no son peligrosos? Oh, yo nunca he dicho eso. La sonrisa de Valnix se amplió. He dicho que parecen inofensivos. Hay una diferencia bastante significativa. Verás, el consejo hizo una apuesta.
Apostaron a que los cadetes humanos serían expulsados de la academia en el primer trimestre. Demasiado débiles, demasiado blandos, demasiado acostumbrados a su pequeño y bárbaro planeta. Los humanos, naturalmente, lo tomaron como un desafío. Cambió la pantalla holográfica para mostrar a una joven humana con un impecable uniforme de la academia. Tenía la piel oscura, el pelo recogido en lo que los humanos llaman un moño, y unos ojos que parecían absorber la luz en lugar de reflejarla. Esta es la cadete Kira Embuto, la primera humana en inscribirse en nuestro programa de teoría de combate hace 3 ciclos, que obtuvo una puntuación en el percentil 15 más bajo en los exámenes físicos de ingreso y apenas cumplió con los requisitos mínimos de fuerza. Las apuestas le daban un 12% de posibilidades de sobrevivir al primer mes. ¿Y fue expulsada?, preguntó un cadete Fellner, cuyas manchas palpitaban de curiosidad. Oh, no, dijo Belnick en voz baja. Se graduó como la mejor de su clase, batió 7 récords de entrenamiento y actualmente es asesora táctica de la Cuarta Flota, pero hoy no estamos aquí para hablar de ella. Desapareció la imagen y mostró otra nueva. Otra humana, más joven, con la piel más clara y el pelo largo y oscuro que le caía por debajo de los hombros. Sus ojos eran de un sorprendente tono verde y tenía una expresión de cortés atención que, de alguna manera, resultaba ligeramente aterradora. Esta es la cadete Maya Okono. Se matriculó en mi clase el último ciclo y puedo decir con absoluta certeza que ha cambiado radicalmente mi concepción de lo que es posible. Se volvió para mirar directamente a los cadetes reunidos. Ella también está sentada en algún lugar de esta sala en este momento. Todas las cabezas se giraron y todos los ojos escudriñaron la multitud. Valnix observó divertido cómo 200 cadetes intentaban localizar a la humana entre sus filas. No se molesten en buscarla, dijo. Los humanos tienen la inquietante capacidad de camuflarse a pesar de no parecerse en nada a los demás. Es una adaptación de las especies presa, lo cual es gracioso teniendo en cuenta que son depredadores alfa. Una mano se levantó desde la sección central, una mano pequeña con 5 dedos. Sí, cadete Okonkwo, dijo Valnix, sin siquiera intentar ocultar su sonrisa burlona. Los cadetes que la rodeaban retrocedieron ligeramente al darse cuenta de que la humana había estado sentada entre ellos todo el tiempo. Maya se puso de pie y Valnix observó que varios estudiantes cercanos se inclinaron instintivamente hacia atrás. Profesor, dijo ella, con una voz que se oía con claridad a pesar de su tamaño relativamente pequeño. Ha mencionado que los humanos son depredadores alfa, pero también ha hablado de la adaptación de las especies presa. ¿No es contradictorio? Una pregunta excelente que ilustra perfectamente por qué su especie es tan inquietante, respondió Balnick alegremente. Los humanos son depredadores de persecución, cazadores persistentes, coordinadores de manadas y omnívoros oportunistas. Evolucionaron para perseguir a sus presas hasta que morían de agotamiento. También evolucionaron para ser presas de seres más grandes y con más dientes que ustedes. Así que desarrollaron instintos tanto de depredadores como de presas, lo cual es teóricamente imposible. Y sin embargo, aquí están, siendo imposibles. Maya sonrió. No era una expresión tranquilizadora, pero sin duda intervino un cadete Corvad. Dejando a un lado las adaptaciones físicas, los humanos no pueden igualar a especies con milenios más de experiencia en guerra y tácticas. Dejadme contaros una historia, dijo Belnix, recostándose contra su escritorio. El siglo pasado asigné a mi clase un escenario de combate teórico, una situación de asedio estándar. Tenéis 50 soldados, munición limitada y debéis mantener una posición fortificada contra 200 atacantes durante 3 rotaciones planetarias hasta que lleguen los refuerzos. La mayoría de los cadetes me dieron variaciones de la misma respuesta. Optimizar las posiciones defensivas, racionar los suministros, rotar los periodos de descanso, doctrina estándar. Hizo un gesto a Maya. La cadete Okonkwo levantó la mano y preguntó si la fortificación tenía una fuente de agua. Varios cadetes parecían confundidos. Velnix continuó. Le dije que sí, que había un pozo.
Luego preguntó por el terreno circundante. Le proporcioné la información. Rocoso, algo de vegetación, un bosque cercano. Preguntó por los atacantes. ¿Necesitaban comer? Le dije que sí. Presentó su plan táctico 20 minutos después. Él sacó un documento holográfico que mostraba una compleja red de estrategias. Ella propuso envenenar el agua río abajo de la fortificación, utilizando señales de humo para simular una fuerza defensiva mucho mayor, creando falsos suministros en el bosque mezclados con raciones contaminadas y reproduciendo grabaciones de disparos de armas pesadas a intervalos aleatorios para impedir que los atacantes durmieran. Su plan suponía un combate directo mínimo. La sala se había quedado muy silenciosa. «He suspendido su tarea», dijo Valnix con tono seco. La sonrisa de Maya no se alteró. «La he suspendido porque envenenar los suministros de agua viola 17 convenciones de guerra interestelar. La guerra psicológica mediante la privación del sueño viola otras 6. Contaminar los suministros de alimentos se considera un crimen de guerra según los acuerdos de Pell». Dejó que asimilaran la información antes de continuar. Entonces la llamé a mi oficina y le pregunté dónde había aprendido una cadete de primer año tácticas que harían sonrojar a un criminal de guerra. ¿Sabéis lo que me respondió? Velnix miró directamente a Maya, que se puso de pie y habló con claridad. Le dije que esas eran cosas que los humanos se habían hecho unos a otros habitualmente durante miles de años. Tenemos periodos históricos enteros que reciben el nombre de atrocidades particularmente creativas. La sala estalló en murmullos de sorpresa, chasquidos y otras expresiones de incredulidad. Valnix esperó a que el ruido se calmara. En ese momento, queridos cadetes, me di cuenta de que los habitantes de los mundos mortales no son un mito, son una advertencia. Los humanos pasaron toda su historia evolutiva luchando contra el depredador más peligroso de su planeta, otros humanos. Se volvieron muy buenos en eso. Un valiente cadete Felnari levantó un tentáculo. Pero profesor, sin duda sus tácticas, aunque inquietantes, no funcionarían contra fuerzas militares entrenadas, ¿no? Otra excelente pregunta. Valnix abrió una nueva pantalla que mostraba un campo de entrenamiento. Déjenme contarles el incidente de los juegos de guerra. Hace 3 meses, la Academia celebró su simulación táctica anual. 5 equipos de 40 cadetes cada uno representaban diferentes doctrinas militares. El escenario estándar era capturar la bandera en una zona de entrenamiento de 50 kilómetros cuadrados. El equipo que mantuviera el objetivo central durante más tiempo ganaría. Destacó a un equipo en la pantalla. El equipo 5 tenía 8 humanos entre sus 40 miembros, incluido el cadete Okonkwo. Se enfrentaban a equipos con tropas de choque Kranid, coordinadores estratégicos Korvab y especialistas en infiltración Pell. Las apuestas daban al equipo 5 un 3% de posibilidades de ganar. «Déjame adivinar», dijo el cadete Korvab con sequedad. «Ganaron». «Oh, no», dijo Valnix. «No solo ganaron. Ganaron de forma tan contundente que tuvimos que revisar todos los parámetros de la simulación porque encontraron vulnerabilidades que ni siquiera sabíamos que existían». Amplió una sección del mapa. Los humanos echaron un vistazo al terreno y se dividieron inmediatamente en lo que llamaban grupos de caza. Mientras todos los demás reunían fuerzas y se preparaban para los enfrentamientos tradicionales, los humanos estaban estableciendo lo que llamaban una red de emboscadas. La pantalla holográfica mostraba patrones de movimiento que se parecían menos a maniobras militares y más a una telaraña. Utilizan su biología de cazadores persistentes para rastrear a otros equipos por el terreno. Los humanos pueden ver con relativamente poca luz y tienen un excelente reconocimiento de patrones. Pueden moverse silenciosamente a pesar de su tamaño y tienen un nivel de paciencia absolutamente aterrador. Sacó las imágenes grabadas del ejercicio. Un cadete humano, que no era maya, permaneció completamente inmóvil entre la maleza durante lo que, según la marca de tiempo, fueron 4 horas. Los humanos pueden permanecer inmóviles durante largos periodos de tiempo mientras mantienen una alerta total. Es una adaptación para la caza. La mayoría de las especies se inquietan, necesitan moverse, necesitan hacer algo.
Los humanos pueden esperar como depredadores al acecho porque eso es lo que son. Las imágenes mostraban a un equipo enemigo pasando junto al humano oculto. Ella esperó hasta que estuvieron completamente expuestos y entonces dio la señal. Otros 6 humanos salieron de su escondite y neutralizaron a todo el escuadrón, utilizando armas de entrenamiento no letales antes de que el enemigo pudiera siquiera reaccionar. Hicieron esto con los otros 4 equipos de forma sistemática. Los humanos tienen un concepto llamado guerra de guerrillas, que se traduce aproximadamente como vamos a estar en todas partes y en ninguna parte, y te vas a volver loco intentando luchar contra nosotros. Velnix cambió a otro clip que mostraba a Maya coordinando a su equipo mediante señales manuales tan sutiles que la mayoría de las especies ni siquiera podían verlas. La cadete Okonkwo actuó como una de las coordinadoras tácticas. Dividió sus fuerzas en células que operaban de forma independiente, pero se apoyaban entre sí a través de una red de comunicación que aún no hemos descifrado por completo. Utilizaban imitaciones de sonidos, señales de luz reflejadas y algo llamado código Morse que consiste en patrones de clics. Un cadete Crane parecía realmente perturbado. Esto suena menos a tácticas militares y más a historias de terror. Es curioso que lo menciones, dijo Valnix. Para el segundo día del ejercicio, los otros equipos habían empezado a llamar a los humanos los fantasmas. Sufrían de privación del sueño porque los humanos seguían realizando incursiones a intervalos aleatorios. Nunca a la misma hora, nunca en el mismo lugar, solo una presión constante e implacable. Sacó las evaluaciones psicológicas de los participantes en el ejercicio. 17 cadetes solicitaron la extracción anticipada debido al estrés. No por el combate real, sino por la paranoia de saber que los humanos estaban ahí fuera, en algún lugar, observando, esperando. Eso parece hacer trampa, protestó el cadete Pell. Maya volvió a intervenir sin que se le preguntara. Con todo respeto, cadete Belnik, la guerra psicológica sigue siendo guerra. El miedo es un arma. También lo son el agotamiento, la confusión y la incertidumbre. ¿Por qué no íbamos a utilizar todas las herramientas disponibles? La forma en que lo dijo, con tanta naturalidad, hizo que varios cadetes se estremecieran. Velnix asintió con aprobación. Y ahí, alumnos míos, está la diferencia fundamental entre la mayoría de las especies y los humanos. Para la mayoría de nosotros, la guerra es una necesidad desafortunada. Para los humanos, la guerra es un legado cultural. Han perfeccionado el arte de matarse unos a otros durante toda su existencia. Sacó a relucir los registros históricos de la Tierra. Tienen cuevas con pinturas de batallas que tienen más de 30.000 años de antigüedad. Tienen registros escritos de tácticas y estrategias que se remontan a 5.000 años atrás. Tienen toda una tradición filosófica dedicada a la guerra, con textos que aún se estudian hoy en día. La pantalla mostraba imágenes de antiguos guerreros humanos, caballeros con armadura, jinetes nómadas, flotas navales y escuadrones aéreos. Cada siglo inventaban nuevas formas de luchar. Cada década perfeccionaban esas formas. Cada año se volvían más eficientes en la violencia organizada. Y luego, cuando finalmente llegaron al espacio, se llevaron consigo todo ese conocimiento acumulado. Siguió un largo silencio. Finalmente, el cadete Felnari, que había hablado antes, preguntó en voz baja: «Profesor, ¿deberíamos temer a los humanos?» Velnix consideró la pregunta cuidadosamente. «Eso depende. ¿Planea ser su enemigo?», señaló a Maya, que había permanecido de pie durante toda la discusión. Los humanos tienen otra característica igualmente importante. Son intensamente leales a sus aliados. Tienen conceptos como la amistad, el honor y el deber que los llevan a tomar medidas que la mayoría de las especies considerarían irracionales. Morirán por los demás, morirán por sus aliados. Históricamente, se han lanzado a una muerte segura porque creían que era lo correcto. Maya asintió. Somos depredadores persistentes, profesor. Eso no solo se aplica a la caza, se aplica a todo. Cuando elegimos un objetivo, no paramos hasta conseguirlo o hasta que nos mata. Y a veces, ni siquiera entonces. La afirmación quedó suspendida en el aire como una promesa y una amenaza al mismo tiempo.
Valnix mostró una última imagen. Mostraba una nave espacial humana, elegante y eficiente, junto a un crucero estándar de la Armada Galáctica. La nave humana era más pequeña, pero de alguna manera parecía más peligrosa. El Consejo Galáctico pensó inicialmente que los humanos necesitarían décadas para adaptarse a la guerra interestelar. En cambio, tomaron nuestra tecnología, la combinaron con su propio enfoque único de los problemas y crearon algo nuevo. Algo que pone muy nerviosos a todos los estrategas militares de la galaxia. Miró alrededor de la sala al mar de rostros alienígenas, todos concentrados en el único humano que se encontraba entre ellos. Así que, para responder a tu pregunta, Cadete Threxus, los habitantes de los mundos mortales no son un mito. Están aquí, están entrenando junto a vosotros. Y, si tenéis mucha suerte, estarán de vuestro lado cuando empiece el tiroteo. Maya se sentó y esta vez los cadetes que la rodeaban no se apartaron. Se inclinaron hacia adelante, fascinados y aterrorizados a partes iguales. Valnik sonrió. Este iba a ser un trimestre interesante. Ahora bien, dijo, sacando el programa, hablemos de las tácticas de guerra de asedio a lo largo de la historia. Empezaremos con ejemplos humanos porque, francamente, son los más inquietantes y, por lo tanto, los más educativos. Unas cuantas risas valientes resonaron en la sala. El cadete Okonkwo Valnix preguntó, ¿le importaría compartir lo que los humanos llaman la estrategia del caballo de Troya? Maya se puso de pie de nuevo, con la misma sonrisa educada y aterradora en el rostro. Por supuesto, profesor. Hace unos 3000 años, mis antepasados decidieron que la mejor manera de romper un asedio era regalar al enemigo un caballo de madera gigante lleno de soldados. Mientras hablaba, Valnix observó cómo las expresiones de los demás cadetes pasaban de la curiosidad al horror y a la admiración renuente. Sí, pensó. Sin duda, este iba a ser un trimestre interesante. Y, en algún lugar de su mente, se preguntó si el Consejo Galáctico tenía idea de lo que había desatado al invitar a los humanos a unirse a la Academia Militar. Probablemente no, pero sin duda lo descubrirían. La cafetería de la Academia Militar Galáctica estaba diseñada para dar cabida a 300 especies con requisitos dietéticos muy diferentes. Y sin embargo, de alguna manera, siempre olía vagamente a cobre quemado y a arrepentimiento. Maya se sentó en su mesa habitual en la esquina, pinchando algo que, según el menú, eran cubos de síntesis de proteínas, pero que sabía a cartón empapado en agua de fregar. A su alrededor, el caos habitual de la hora de la comida zumbaba con un centenar de idiomas diferentes, chasquidos, silbidos y armonías que nunca llegaban a resolverse en algo parecido al silencio. Habían pasado 3 semanas desde la charla de orientación del profesor Valnix, y Maya había notado un cambio notable en la forma en que los demás cadetes la trataban. Algunos evitaban por completo el contacto visual. Otros la miraban con una intensidad incómoda. Unos pocos valientes habían intentado entablar conversación. ¿Te importa si nos sentamos contigo? Maya levantó la vista y vio a 3 cadetes cerca de su mesa con bandejas de comida. Los reconoció de su clase de análisis táctico. Erexen, un Corvath, cuyas escamas cambiaban de azul a verde cuando estaba nervioso. Pala, un Felnar, cuyas manchas bioluminiscentes parpadeaban con un cauteloso color amarillo. Y Thorn, un crane que necesitaba un aparato respiratorio, pero que había demostrado ser sorprendentemente amistoso a pesar de la reputación agresiva de su especie. Claro, dijo Maya, señalando los asientos vacíos. Pero os lo advierto, sentarse con la humana aterradora podría dañar vuestra reputación social. Las escamas de Rexon parpadearon. En realidad, queríamos preguntarte algo, si te parece bien. Adelante. Maya captó sus expresiones de confusión. Lo siento, es una expresión humana que significa adelante, haz tu pregunta. Pala se inclinó hacia adelante y sus manchas se tornaron de color naranja por la curiosidad. ¿Es cierto que los humanos practican algo llamado sparring, en el que luchan entre sí voluntariamente con fines de entrenamiento? Sí, es bastante habitual. ¿Dónde? Porque según explicó Thorne a través de su traductor, la mayoría de las especies entrenan mediante simulaciones o ejercicios supervisados.
El concepto de violencia consensuada para mejorar parece contraproducente. Maya dejó el tenedor, que en realidad era más bien una punta cristalina que vibraba la comida hasta convertirla en partículas digeribles. Bueno, esto es lo que pasa con los humanos. Aprendemos mejor haciendo y aprendemos mejor el combate experimentándolo realmente. Las simulaciones son estupendas, pero no tienen en cuenta el factor caos. El factor caos. Las escamas de Reckon se volvieron completamente verdes. La imprevisibilidad. Las peleas reales son desordenadas. La gente no se mueve como maniquíes de entrenamiento. Improvisan, entran en pánico, hacen cosas inesperadas. El combate te permite experimentar ese caos controlado para que no te sorprenda completamente cuando se produzca un combate real. Se dio cuenta de que otros cadetes de las mesas cercanas habían dejado de comer para escuchar. Las noticias volaban en la academia. Además, continuó Maya, entusiasmada con el tema, hay un componente psicológico. Los humanos necesitamos saber que podemos recibir un golpe y seguir adelante. Necesitamos poner a prueba nuestros límites. Es parte de cómo construimos la confianza. ¿Pero no duele?, preguntó Pala, genuinamente desconcertado. Oh, por supuesto, esa es la idea. Los tres cadetes intercambiaron miradas que sugerían que Maya acababa de confirmar sus peores sospechas sobre los habitantes del mundo de la muerte. Thorne chasqueó la lengua pensativamente. Hay un escenario de entrenamiento programado para mañana. Protocolos de combate avanzados. El instructor Garbex mencionó que implicaría equipos mixtos de especies enfrentándose a escenarios adaptativos. Suena divertido, dijo Maya, lo que hizo que las escamas de Rickon volvieran a temblar nerviosamente. La cuestión es, continuó Thorne, que nadie quiere estar en un equipo con nosotros. Sacamos mala nota en la última simulación. Demasiado cautelosos, dijo Garbex, sin suficiente agresividad táctica. Maya observó a los tres cadetes. Parecían abatidos, lo cual era impresionante teniendo en cuenta lo diferentes que eran sus expresiones emocionales de las humanas. ¿Queréis que os ayude a entrenar? Las tres cabezas asintieron al unísono. Muy bien, dijo Ma, levantándose y cogiendo su bandeja. Nos vemos en la sala de entrenamiento 7 después de la cena. Llevad ropa que no os importe que se estropee y quizá traed formularios de autorización médica. Las manchas de pala se volvieron de color rojo brillante. ¿Por qué necesitaríamos autorización médica? Maya sonrió. Porque estáis a punto de aprender por qué los humanos piensan que el dolor es educativo. La sala de entrenamiento 7 era... El escenario es confidencial, pero puedo decirte que está diseñado para poner a prueba la estrategia de adaptación bajo presión extrema. ¿Cuál es el truco? El truco es que te enfrentarás a un escuadrón liderado por el comandante Vex, nuestro instructor táctico senior. Nunca ha perdido un escenario de entrenamiento en 40 años. La sonrisa de Maya era claramente depredadora. ¿Cuándo empezamos? El escenario de entrenamiento tuvo lugar en un enorme simulador ambiental capaz de recrear cualquier terreno, desde mundos helados hasta pantanos tóxicos. El escuadrón de Maya, formado por 15 personas, se reunió en la sala de reuniones, con aspecto nervioso pero decidido. Muy bien, dijo Maya, mostrando los parámetros de la misión. Tenemos que asegurar 3 objetivos a lo largo de 15 kilómetros de terreno selvático. Se desconoce el tamaño y la capacidad de las fuerzas enemigas. El límite de tiempo es de 6 horas. ¿Alguna pregunta? Rickon levantó una garra. ¿Cuál es nuestro enfoque estratégico? Vamos a hacer algo que el comandante Vex no esperará, porque viola todos los principios de la doctrina militar convencional. Maya destacó 3 puntos en el mapa. Nos dividiremos en 5 grupos de 3. Nos moveremos de forma independiente y provocaremos emboscadas deliberadamente. La sala se quedó en silencio. Thorne chasqueó los dedos nerviosamente. Eso suena a suicidio. Lo sería si fuéramos cualquier otra especie, pero no lo somos. Somos una unidad entrenada en mundos mortíferos, lo que significa que vamos a utilizar tácticas que parecen una locura para el pensamiento convencional. Pasó la siguiente hora detallando una estrategia que incomodó visiblemente a varios cadetes. Consistía en atraer a los enemigos para que se extendieran demasiado utilizando la aparente debilidad como fuerza y algo que Maya llamó caos controlado.
La clave es que el comandante Vex va a esperar que juguemos a la defensiva. Una fuerza pequeña, un enemigo desconocido. La respuesta lógica es el reconocimiento y el avance cauteloso. Vamos a hacer lo contrario. Vamos a ser ruidosos, evidentes y agresivos, lo que le obligará a reaccionar ante nosotros en lugar de ejecutar su estrategia prevista. ¿Pero eso no hará que nos eliminen rápidamente?, preguntó Pala. Algunos de nosotros, sí, eso es parte del plan. En la historia militar humana existe un concepto llamado pérdidas aceptables. No todos los soldados sobreviven a todas las batallas, pero la misión puede seguir teniendo éxito. Los cadetes parecían profundamente incómodos con esta idea. Maya suavizó su tono. Mirad, sé que esto va en contra de vuestro entrenamiento. La mayoría de las especies consideran las bajas como un fracaso. Los humanos consideramos que las bajas son a veces necesarias para la victoria. Es duro, pero es la razón por la que ganamos a fuerzas superiores. El escenario comenzó con el equipo de Maya lanzándose en paracaídas sobre un terreno selvático denso. Inmediatamente los dividió según lo planeado, enviando a cada grupo hacia objetivos diferentes sin intentar ocultarse. El comandante Vex, que observaba desde el centro de control, estaba realmente confundido. ¿Qué están haciendo?, le susurró a Valnix, que se había unido a él para observar. Siendo humano, Valnix respondió ocultando una sonrisa. El primer grupo de mayas se encontró con el enemigo en menos de 10 minutos. En lugar de retirarse o buscar refugio, cargaron agresivamente mientras transmitían su posición. Las fuerzas de Vex, entrenadas para el combate convencional, respondieron convergiendo en el punto de contacto, que era exactamente lo que Maya quería. Mientras la atención de Vex se centraba en la amenaza ruidosa y obvia, los otros 4 grupos de Maya se colaron por el perímetro defensivo, ahora más débil, y alcanzaron 2 de los 3 objetivos. Cuando Vex se dio cuenta de que el primer contacto era una distracción, las fuerzas de Maya ya habían asegurado el 40% de los objetivos de la misión. Ingenioso, admitió Vex, pero han sacrificado un tercio de sus fuerzas. ¿De verdad?, preguntó Belnix. Los miembros del escuadrón eliminados se habían retirado a una posición de repliegue y ahora se movían como fuerzas guerrilleras, hostigando las líneas de suministro y los nodos de comunicación de Vex, sin intentar mantener el territorio. ¿Ya están eliminados?, protestó Vex. Deberían estar fuera del escenario. Comprueba las reglas del escenario, sugirió Belnix. No hay nada que diga que las fuerzas eliminadas deban permanecer inmóviles. Vex consultó las reglas y maldijo en 3 idiomas a la vez. La estrategia de Maya se hizo más clara en las 2 horas siguientes. No estaba tratando de ganar mediante tácticas superiores o la preservación de la fuerza. Estaba creando caos, obligando a Vex a responder a amenazas procedentes de múltiples direcciones simultáneamente, dispersando sus fuerzas, mientras sus equipos operaban como células independientes que se apoyaban mutuamente sin necesidad de coordinación central. Era un lío, era poco ortodoxo, estaba funcionando. Esto es guerra de guerrillas, dijo Vex, viendo cómo otra de sus escuadras era emboscada por fuerzas que deberían haber sido eliminadas. Ha convertido una simulación militar en un escenario de insurgencia. Sí, coincidió Belnick. Los humanos son muy buenos en las insurgencias. Llevan practicando miles de años. A las 5 horas, las fuerzas de Maya mantenían los 3 objetivos a pesar de haber sufrido un 60% de bajas. Las fuerzas de Vex, más numerosas y mejor equipadas, se dispersaron por el terreno, respondiendo a amenazas que se disolvían antes de que pudieran enfrentarse a ellas, y en general teniendo la peor experiencia táctica de la carrera de Vex. El escenario terminó con la victoria del escuadrón de Maya por haber asegurado los objetivos, a pesar de que las fuerzas de Vex habían eliminado a más combatientes enemigos. En el informe, el comandante Vex parecía haber envejecido 10 años. Cadete Oconco, dijo lentamente, esa ha sido la demostración táctica más frustrante, poco ortodoxa y eficaz que he presenciado en 4 décadas de servicio militar. Gracias, su señor. No era del todo un cumplido. Sacrificaste a tus fuerzas con una facilidad alarmante. Con todo respeto, comandante. No las sacrificé, las utilicé.
Hay una diferencia. Cada baja sirvió a un propósito. Cada pérdida creó una ventaja. Vex la estudió durante un largo momento. Piensa como alguien de un mundo mortal. Soy de un mundo mortal, señor. Sí, sí, lo es. Se volvió para dirigirse a los cadetes reunidos. Que esto les sirva de lección. La galaxia es grande y la guerra adopta muchas formas. Lo que funciona contra una especie puede fracasar estrepitosamente contra otra. Los humanos luchan como nadie más en el espacio conocido porque evolucionaron luchando contra cosas peores que cualquier fuerza militar, su propio planeta y entre ellos. Sacó las estadísticas del escenario. La doctrina convencional dice que hay que minimizar las pérdidas, mantener la formación y seguir los protocolos establecidos. La doctrina humana, aparentemente, dice que hay que prender fuego a todo y ver qué sobrevive. Unas cuantas risas nerviosas resonaron en la sala. La Academia Militar Galáctica lleva 3000 años entrenando soldados, continuó Vex. Hemos perfeccionado nuestros métodos a lo largo de cientos de especies e innumerables conflictos. Y en una tarde, un cadete humano de primer año con un escuadrón de voluntarios de especies mixtas venció a nuestro instructor táctico senior utilizando estrategias que no deberían funcionar. Miró directamente a Maya. Funcionaron porque convenciste a tu escuadrón de que confiara en ti, de que aceptara tácticas que les aterrorizaban y de que creyera que, a veces, la victoria requiere sacrificio. Eso es liderazgo. Valnix dio un paso adelante, lo que nos lleva a la verdadera lección de hoy. Los habitantes de los mundos mortales no son mitos ni monstruos. Son aliados que piensan de forma diferente, luchan de forma diferente y ganan de forma diferente. La cuestión no es si los humanos pertenecen al ejército galáctico. La cuestión es si somos lo suficientemente inteligentes como para aprender de ellos. La sala quedó en absoluto silencio. Podéis retiraros, dijo Vex finalmente. Excepto tú, cadete Okonkwo. Tenemos que discutir tu futuro camino de entrenamiento. Después de que los demás cadetes salieran, Vex y Velnix miraron a Maya con expresiones que mezclaban respeto y cansancio. Tienes dos opciones, dijo Vex. Continuar con el entrenamiento estándar de la academia y graduarte como oficial competente o transferirte al programa de guerra avanzada, donde ayudarás a desarrollar nuevas doctrinas tácticas que incorporan la metodología humana. El programa avanzado tiene una tasa de abandono del 70%, añadió Valnix. Está diseñado para los mejores de todas las especies. Maya no dudó. Me quedaré con el programa avanzado. Vex sonrió con tristeza. Por supuesto que lo harás. Eres de un mundo mortal. Probablemente pienses que una tasa de abandono del 70% suena divertida. En realidad, señor, me preguntaba si podría traer conmigo a algunos de mi grupo de entrenamiento. Han aprendido a pensar como humanos, lo que podría ser más valioso que ser humano. Los dos instructores intercambiaron miradas. Aprobado, dijo Vex. Con una condición, redactarás un análisis táctico completo del escenario de hoy. Quiero entender exactamente cómo planificaste y ejecutaste ese caos controlado. Sí, señor. Cuando Maya salió de la sala de reuniones, encontró a su grupo de entrenamiento esperando en el pasillo. Las escamas de Rickson brillaban con un azul intenso por la emoción. Las manchas de pala pulsaban con un rápido color dorado y Thorn chasqueaba con entusiasmo. ¿Acabas de ofrecernos como voluntarios para el programa suicida?, preguntó Rickson. Programa de guerra avanzada, corrigió Maya. Y sí, bien, chasqueó Thorn. Esperábamos que lo hicieras. Caminaron juntos por los pasillos de la academia. Un grupo improbable unido por el respeto mutuo y unos métodos de entrenamiento ligeramente aterradores. Los demás cadetes se apartaban para dejarlos pasar, no por miedo, sino por reconocimiento. Hace 3 meses, Maya era la humana extraña de un planeta imposible, vista con sospecha y recelo. Ahora era la cadete Okonkwo, líder de un escuadrón que había vencido a adversarios invencibles, maestra de tácticas que no deberían funcionar, pero que funcionaban. La galaxia había creído que los habitantes del mundo de la muerte eran mitos, leyendas cómodas para explicar lo imposible. Estaban equivocados.
Los habitantes del mundo de la muerte eran reales. Estaban aquí. Estaban entrenando a la próxima generación de defensores galácticos y acababan de empezar. Maya miró a su escuadrón y sonrió. ¿Quién quiere aprender algo que los humanos llaman guerra simétrica? El coro de respuestas entusiastas resonó en el pasillo, un sonido que habría parecido imposible solo unos meses antes. Diferentes especies, diferentes mundos, unidos por el lenguaje común del caos táctico y la filosofía humana de que, a veces, la mejor manera de ganar es reescribir las reglas por completo. El profesor Balnix, que observaba desde la ventana de su oficina, levantó una copa de líquido sintético Felnar en un saludo silencioso. Los mitos se habían convertido en realidad.